Sixto Tadeo Corbalán Sanabria, uno de los arpistas más talentosos que produjo nuestro país, Paraguay. Sufrió un intento de homicidio en tal vez una de las mejores épocas de su carrera artística, cuando empezaba a consolidarse como uno de los mejores exponentes del arpa paraguaya. Esta es la historia de un feminicidio, pero al revés, así como lo describieron durante el juicio oral contra una abogada que intentó asesinarlo porque no estaba contenta con el término de la relación sentimental que mantenían ambos. Sixto Corbalán proviene de una familia muy reconocida en el ámbito artístico. De hecho, él y otro de sus hermanos ejecutan el arpa. Allá por 2008, 2009, 2010, eran tal vez de lo mejor que había en nuestro país en esa materia. Sixto Corbalán se destacaba entre varios otros artistas por su carisma, por su calidad interpretativa por sobre todo. De hecho, llegó a participar en varios eventos nacionales e internacionales. Era una figura reconocida y lo sigue siendo hasta hoy día. Por el otro lado, la otra protagonista era la abogada Yemina María Yaquet Ferreira, quien luego de estudiar Derecho consiguió un puesto laboral en la asesoría jurídica de una dependencia del Ministerio de Salud. Es decir, era una funcionaria pública, también integrante de una familia tradicional y relativamente conocida en el mundo del derecho. Yemina estaba acostumbrada cuando joven a salir, por ejemplo, en las páginas sociales de los diarios. Era una habitué de clubes sociales, era una asidua participante de fiestas tradicionales de nuestra capital, Asunción. Llevaba una vida social muy activa y empezaba a desarrollarse también en el ámbito profesional. Tanto el arpista, como ella, la abogada, podría decirse que estaban acostumbrados a salir en los diarios. Eran casi personajes públicos. Sixto Corbalán tenía 25 años. Estaba empezando a vivir la mejor parte de su carrera artística y, ¿por qué no?, la mejor parte de su vida. Yemina tenía 31 años. Estaba empezando a afianzarse como profesional del derecho y también estaba buscando un rumbo definitivo para su vida familiar. Se conocieron aproximadamente en noviembre del año 2009 en un evento artístico en el Teatro Municipal de la capital. Yemina aparentemente quedó encantada con el joven arpista Sixto Corbalán. Empezaron a hablar, nació una bonita amistad que posteriormente aparentemente se transformó en una especie de relación sentimental. Para el fin de año del 2009, ellos eran aparentemente algo así como amigobios. De hecho, Yemina rápidamente empezó a demostrar mayor entusiasmo por la relación. Incluso, según el recuento de los investigadores, ella hasta tenía intención de eventualmente contraer matrimonio con el arpista Sixto Corbalán. En cambio, más mesurado, más enfocado en su carrera artística, prefería ir más despacio.
Yemina Yaquet hacía de todo para mantener cerca de ella al arpista Sixto Corvalán. Se veían ocasionalmente. Claro, ambos eran solteros, jóvenes y libres. Sin embargo, debido a sus compromisos, el arpista no todas las veces podía acudir al llamado de Yemina. En una ocasión, lo que marcaría el inicio del distanciamiento entre ambos, Yemina intentó contratar a Sixto Corvalán para un evento al que ella asistiría. Sixto le contestó que no podría tocar en ese evento porque justo ya tenía programado otro show. Aquello generó la molestia de Yemina, quien le reclamó a Sixto Corvalán que no le hiciera caso. Al detectar ese patrón de conducta relativamente hostil, el arpista decidió distanciarse definitivamente de la abogada. Ese, para aquella época, era un error que casi le costó la vida. Entre enero, febrero y marzo del año 2010, la abogada Yemina Yaquet hizo todo lo que pudo para atraer de vuelta al arpista Sixto Corvalán. Se puede decir que prácticamente lo acosaba. Le llamaba varias veces al día, le escribía mensajes, hacía de todo para recuperar primero su amistad y luego aspirar a obtener su amor. Pero el arpista estaba enfocado también en su carrera universitaria y por supuesto en su carrera musical. En marzo del año 2010, Yemina le pidió otra oportunidad a Sixto. Este le dijo que tenía otras prioridades. Y ante el rechazo, Yemina entonces extremó recursos y acudió a una payesera. Sí, le recomendaron que contratara a una payesera para ver si es que de esa manera podrían ayudarla a conquistar el amor del arpista. Supuestamente la payesera que fue visitada por la abogada Yemina Yaquet inicialmente hizo algunos trabajos consistentes principalmente en técnicas de amarre. Básicamente eran conjuros o hechizos que supuestamente iban a ayudar a Yemina a finalmente obtener el amor de Sixto. Pero como eso no funcionó, después pasaron a un segundo plan, que consistía supuestamente en que debían hacerle algo malo al arpista para que Yemina lo auxiliara y lo salvara, y de ese modo finalmente Sixto Corvalán pudiera adquirir ese cariño genuino hacia la abogada que también pretendía su amor. Como esto último tampoco funcionó, ya en un intento desesperado por acercarse definitivamente al arpista, la abogada, por intermedio de la payesera, contactó con un muchacho que podría ayudarla a hacer el trabajo que estaban buscando. El hombre apuntado por la payesera para ayudar a Yemina a recuperar el cariño del arpista Sixto Corvalán resultó ser William Francisco Mansur Ávila, que en ese momento tenía 27 años de edad. Aunque el plan inicial no era supuestamente matar al arpista, William sí tenía la misión de idear una manera de hacer que la pareja se acercara de nuevo. Y para ello incluyó en el plan a su amigo Diego Javier Pessoa Bordón, de 30 años. Estos, tal vez sin quererlo, pasaron a ser los sicarios de esta historia. El fiscal Giovanni Grisetti, quien hasta hoy día se desempeña en el Ministerio Público, fue uno de los agentes que participaron del juicio oral, en el que se consiguieron las condenas contra Yemina y los dos sicarios que ejecutaron el atentado. Hola Iván, un saludo para vos, para tu equipo y también para tu audiencia. Bueno, en este caso
tuve la ocasión de ser interviniente como una de las partes en el juicio oral y público, en este caso como representante del Ministerio Público, es decir, en el rol de agente fiscal en lo penal, y en esa oportunidad se tuvo que sostener la acusación que fuera ya presentada en contra de los acusados por esta tentativa de homicidio. Doctor Giovanni Grisetti, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? Y bueno, este juicio trató acerca de un hecho que ya tuvo su suceso en los ya alrededor de inicio del año 2010, que tiene bastante tiempo, y radicaba en básicamente en una pareja. En este caso se le juzgó a una persona de sexo femenino que era funcionaria pública en ese momento, que eh, también tenía su pareja, y justamente la víctima, el herido, el que tuvo una herida ya de carácter casi letal, bueno, recibió un impacto con un proyectil proveniente de un arma de fuego a la altura del cuello. Bueno, este suceso ya fue casi la parte final de esta planificación, porque tuvo ciertos caracteres muy particulares en este evento, ya que la actividad, como solemos decir a veces, dentro del hilo conductor de lo que fue la planificación, primeramente luego el relacionamiento entre víctima y victimario. Había una cuestión pasional entre ambos actores, tanto víctima como victimario, que a su vez tuvo ciertas peculiaridades, que tuvo su punto final al momento ya según todos los relatos que se han mencionado, al momento ya de finalizar la relación que tenían estas personas. ¿Quién era o qué era Yemina María Yaquet Ferreira? Para conocerla un poco. Y bueno, era una funcionaria pública que trabajaba en el Ministerio de Salud. Eh, Exactamente al momento del juicio no recuerdo bien si presentaba alguna función, algún cargo. Sí, ya era también profesional del derecho, ¿no? Ya a esa altura, pero en el año 2010 el dato que sí me recuerdo es que presentaba el cargo de funcionaria pública. Bueno, y la víctima es una artista, efectivamente ejercía oficios de músico, específicamente ejecutaba el arpa y hacía también shows artísticos a nivel internacional. ¿Cómo se conocen ellos de acuerdo con la construcción del Ministerio Público? ¿Cuáles son los antecedentes previos al atentado? Ellos se conocieron en un ambiente del ámbito musical. En ese caso, ellos comenzaron una relación, según como habían comentado y se habían referido en el juicio oral y público. Esta relación tuvo aproximadamente, si mal no recuerdo, casi 4 o 5 meses, porque ya era algo del 2009, y tuvo ya su finalización ya justamente como consecuencia del hecho que fue ya en abril del 2010. Bueno, este relacionamiento que se dio en el ámbito musical llegaba ya a su parte final al año 2010, a tal punto que en un momento dado la acusada inclusive había planificado realizarlo como parte de un engaño de contratación, primeramente en un intento de contratarlo a él en forma ficticia, para hacerlo ir hasta un cierto lugar, y una vez que él llegue, ahí le intercepten los sicarios y le puedan ultimar. Esa situación no se pudo dar en ese primer intento. Luego, eso fue como días antes nada más del día del disparo al cuello. Entonces, días antes, luego ya se había intentado, pero fracasó. El primer intento por dañar o por matar al arpista Sixto Corbalán fue en los primeros días del mes de abril del año 2010. ¿En qué consistió? En que el contratado William Francisco Mansur Ávila llamó por teléfono a la línea baja
de la casa de la familia del arpista Sixto Corbalán y pidió hablar con este. Como él no se encontraba, fue atendido inicialmente por la mamá. El llamador dijo que quería contratar a Sixto para que ejecutara el arpa en un evento organizado por el Poder Judicial. Incluso ofreció una reunión en una lomitería para cerrar el acuerdo y firmar un contrato. Aquella era en realidad una trampa a la que el arpista tenía que acudir y tras la cual probablemente lo iban a asesinar. ¿Cómo fue ese primer intento? ¿Dónde se tenían que encontrar? ¿Cómo iba a ser esa emboscada? Hay uno de los acusados, los contratados, llama a la casa de la víctima y le dice que está interesado en contratar los servicios del arpista. Entonces, esta persona le dice cuál es el lugar, cuál es el evento, inclusive él le refirió que era un evento para el Poder Judicial. Entonces, en esa situación tratan para poder hacer las contrataciones, organizarse, los pagos, los papeles, etcétera, le citan en una lomitería para encontrarse y ahí puedan, digamos, hacer la contratación efectiva. No obstante, eso era una especie de señuelo para hacerlo salir de su casa o del lugar donde se encontraba para posicionarlo él en un lugar clave donde le puedan ultimar y que quede como un robo común o un disparo sin que se sepa cuál era la intención, o sea, no mostrar quién es el que estaba, quién en este caso era la que estaba detrás de todo esto. Esa situación tampoco se pudo dar. Entonces, ¿por qué, doctor? La víctima tenía otros eventos y no podía irse, entonces se iba a ir un pariente de él. Pero eso no le interesaba a los que llamaban, ellos querían directo con la persona, pero como él tenía un evento, dijo, bueno, vamos a hacer que venga nomás en otro momento, solo que van a llamar en otro momento, porque yo ese día al menos no puedo. Entonces, pero los que llamaron no querían que se vaya un tercero, un pariente, ni nada, querían que esté él. Y todos estos datos fueron saltando una vez que recibió el disparo, porque antes quedó como cuestiones así muy aislado nada más de intento de hacerle ir a ciertos lugares. En este juicio salió cómo se planificó o cómo se organizó los intentos previos que no rindieron fruto, y después ya la finalización total que fue el del disparo luego del día D. Fracasó el primer intento. ¿Cómo siguieron con su intención? Cuando fracasa el primer intento, entonces un día ya se le convoca para un restaurante para que vayan a almorzar, y entonces se va la víctima al restaurante, hacen el almuerzo, llega ya un horario donde él ya tenía que irse, y en ese momento del almuerzo él ya notaba, sin darse cuenta todavía, pero él notaba en la señora que estaba manipulando mucho su teléfono, que hacía mensajes, de repente hacía ciertas llamadas, luego se fue al baño, no tardó mucho en venir del baño. Entonces, pero él no hilaba todavía esto. Él cuenta después que ocurrió todo y pudo hilar los cabos, y ahí llegó a esa conclusión de que había sido todo lo que ella estaba planificando, ya era cómo matarle cuando ella estaba mucho con el teléfono, estaba hablando, mensajes. Seguramente por un milagro o por los designios del destino, Sixto Corbalán no fue a aquel encuentro en el que supuestamente iba a firmar un contrato para dar un show. En realidad, acababa de salvar su vida, porque probablemente lo iban a liquidar esa misma noche. Con este primer intento fracasado, la abogada Yemina Yaquet y los sicarios William Francisco Mansur Ávila y Diego Javier Pessoa Bordón empezaron a planificar la segunda parte de la operación. Y en esta, sí, Yemina, la principal interesada, tuvo un papel preponderante. Fue aquel 9 de abril del año 2010. El arpista Sixto Corbalán se encontraba en la universidad, en una privada que queda en la Avenida España. Luego de salir de una clase, recibió un llamado en su celular
era Yemina Yaquet, quien durante todos esos días insistentemente le había pedido a Sixto un encuentro. Según la mujer, era supuestamente por lo menos para despedirse, ya que quería terminar la relación de una manera sana. Confiando en esas buenas intenciones, entonces, Sixto finalmente le dio a Yemina la oportunidad de encontrarse por última vez. Yemina fue hasta la universidad y recogió del lugar a Sixto Corbalán. De hecho, el arpista dejó su vehículo estacionado en el predio de la universidad porque habían acordado que tras un almuerzo ella tendría que volver a traerlo a él para recoger su vehículo. Aquel almuerzo se llevó a cabo en el restaurante Hiroshima, situado en la avenida Choferes del Chaco, esquina José Martí. Según el propio arpista Sixto Corbalán, de ida al restaurante e incluso durante el almuerzo, Yemina Yaquet tenía una conducta rara. Estaba casi todo el tiempo en el celular, mensajeando y enviando audios. Ella estaba coordinando con los sicarios el atentado que estaba a punto de ejecutarse. Una vez que terminó el almuerzo, aproximadamente a las 13:30, Yemina se ofreció a llevar a Sixto Corbalán al lugar de donde debía retirar su vehículo. Efectivamente, ambos salieron del restaurante. Incluso Yemina llegó a ofrecer a Sixto Corbalán para que él manejara el vehículo de ella. Había sido de esa manera, tal vez podrían justificar un supuesto asalto que iba a terminar en homicidio. El arpista se negó a manejar el vehículo de la abogada y entonces ambos se dirigieron hacia la avenida General Santos como para después tomar rumbo hacia la avenida España. Incluso durante ese breve viaje de solamente 2 kilómetros y que iba a demorar como mucho 10 minutos, Yemina Yaquet circulaba a una velocidad muy baja y estando en el volante seguía mensajeando y enviando audios. En un momento dado, la mujer inesperadamente abandonó el camino asfaltado e ingresó a un empedrado, lo que ya le llamó la atención al arpista Sixto Corbalán, quien viajaba en el asiento de acompañante. En un momento dado, se les adelanta una motocicleta en la que estaban 2 hombres y que tampoco iba a gran velocidad. Inesperada y repentinamente, Yemina detiene el vehículo. Coincidentemente también, la motocicleta para enfrente. Del biciclo se baja un hombre, el que iba como acompañante, se acerca al auto de Yemina, extiende la mano empuñando un revólver y sin mediar palabras dispara contra el acompañante. Recién en ese momento, el arpista Sixto Corbalán se había dado cuenta de que habían intentado matarlo. Se levantan de la mesa y ella se ofrece en llevarle a él al lugar donde él le pidió y le dijo: yo me encargo, yo te llevo. Terminan de almorzar ahí de un local sobre la avenida Choferes del Chaco. Luego ingresan a una calle que va con dirección hacia emergencias médicas, o sea, de choferes con dirección a General Santos. De ahí, en un momento dado, ingresan a la derecha en un empedrado y eso no le cuadraba a la víctima hasta que le ve a una persona que se bajó de una moto y viene directo hacia su ubicación. Él estaba al lado acompañante del vehículo, le muestra el revólver, no entendía qué pasaba, pensó que era un robo y le ejecuta y escucha un ruido. Y después entendió que se trató de un disparo y ya de repente le empezaba a molestar, a doler y luego ya a incomodar. Algo en el cuello se toca y ya tenía sangre y ahí ya dedujo que se le acabó de disparar. El arpista Sixto Corbalán rápidamente se dio cuenta de que había sido herido. Al tocarse el cuello, ya sintió que estaba sangrando por completo. Ante esta situación y luego del escape del sicario, que subió a la moto y huyó con su cómplice, el arpista le pidió a Yemina, quien estaba al mando del vehículo, que lo llevara rápidamente al hospital. Yemina, supuestamente en shock y desorientada por lo que acababa de pasar,
llamativa y convenientemente demoró varios minutos en reaccionar tras el tiroteo. El propio herido, Sixto Corvalán, tuvo que hablarle a Yemina para que ella reaccionara y para que acelerara su vehículo. Pero aún así, y con su acompañante completamente ensangrentado, la mujer extrañamente ni siquiera aceleró la marcha de su vehículo. Iba a una velocidad hasta, si se quiere, lenta, lo que también puso aún más nervioso a la víctima, que se encontraba en el asiento de acompañante. A la altura en la zona del cuello, más o menos en dirección de arriba hacia abajo, del lado derecho hacia el lado izquierdo de él, desde su perspectiva como víctima. Y del frente hacia atrás, porque la bala terminó saliendo otra vez hacia la zona de la espalda. El arpista recordaría posteriormente en el juicio oral y público que incluso en un momento dado salieron a un tramo asfaltado y que los sorprendió un semáforo en rojo. ¿Qué hizo la abogada? Esperó que el semáforo diera verde para avanzar. Es decir, probablemente no tenía la mínima intención de auxiliar a su acompañante que estaba herido. El propio arpista cree que tal vez ella deseaba que él muriera desangrado adentro del vehículo. Luego de casi el doble del tiempo que les debería haber tomado llegar del lugar del atentado en Capitán Cañiza y Herminio Jiménez hasta el hospital de trauma en la avenida General Santos, finalmente el arpista Sixto Corvalán recibió los primeros auxilios. Afortunadamente para él, en ese momento, los médicos se dieron cuenta de que el balazo, aunque entró por debajo del cuello, atravesó y salió cerca de la espalda, no había afectado partes vitales. Ya rápidamente los doctores anunciaron que muy probablemente Sixto Corvalán salvaría su vida. Luego de varios días de internación y ya cuando estaba en condiciones de hablar, Sixto Corvalán se entrevistó con policías del Departamento de Homicidios, quienes tomaron el caso desde un principio. Llamaba la atención el atentado a tiros, que en principio intentaron hacer pasar como un asalto, pero que en realidad los criminales no llevaron absolutamente nada. Cuando eso, Yemina Yaquet ni siquiera era todavía una sospechosa. Ella pasó a serlo recién después del testimonio del herido Sixto Corvalán, quien en un relato detallado a los policías contó que ella extrañamente mensajeaba durante todo el tiempo cuando estuvieron compartiendo el último almuerzo juntos. También el factor desencadenante de las sospechas contra ella fue que tardó demasiado para auxiliar al herido. Ese fue un elemento que terminó delatándola. Ahí los policías entendieron que Yemina Yaquet en realidad probablemente era la más interesada en que el arpista Sixto Corvalán falleciera. Con estos elementos investigativos a mano, la policía empezó a investigar el número de teléfono de Yemina Yaquet. Averiguaron a qué números llamó y en qué puntos operó su teléfono aquel día. Encontraron extrañas coincidencias con otros 2 números telefónicos que también mantuvieron fluida comunicación con la abogada antes, durante y después del atentado. Esos 2 números, coincidente y llamativamente, también permanecieron todo el tiempo en la misma zona donde se encontraba la pareja. Así, los investigadores asumieron que esas 2 líneas telefónicas eran utilizadas por los 2 hombres que cometieron el ataque. Luego de unos días de investigación, finalmente los agentes identificaron a los sicarios, que resultaron ser justamente William Francisco Mansur Ávila y Diego Javier Pessoa Bordón. Cuando estos fueron detenidos, a Sixto Corvalán le enseñaron la foto de Diego Javier Pessoa Bordón y el arpista rápidamente lo identificó como el sicario que había atentado contra su vida. Acorralados por las evidencias técnicas y científicas y también por el testimonio de la propia víctima, los 2 matones se quebraron ante la policía
y terminaron contándolo todo. Dijeron que efectivamente ellos fueron contratados por la abogada Yemina Yaquet, que ellos también habían organizado el primer intento de homicidio, aquel que resultó fallido porque el arpista no acudió a la supuesta reunión que le pidieron. A partir de ese momento, para la policía y para la fiscalía, fue categórico que la abogada Yemina Yaquet había intentado mandar a matar a Sixto Corbalán porque éste se negaba a hacerle caso. Cuando Yemina Yaquet fue detenida días posteriores al atentado, ella inicialmente intentó negar el hecho, pero ante las abrumadoras evidencias fue imputada y luego encarcelada. ¿Cómo nacen las primeras sospechas contra la que después sería condenada? En esta cuestión de la demora en llevarlo a emergencias médicas fueron datos claves que le sirvieron a la policía porque notaron que algo no cuadraba con esa versión que empezó ya a brindar. No tenía enemigos, no tenía amenaza, no tenía deudas, no había un móvil que podría, digamos, hilar esta cuestión. Entonces los investigadores empezaron a ver al entorno más cercano. Se fueron por la familia, tampoco. Se fueron por los amigos, tampoco. Y lo único entonces, lo que no le cuadraba la historia del almuerzo, el alzarle, el llevarle, que chateaba mucho y que le llevó lentamente. Y incluso un dato que era el semáforo rojo y esperaban el semáforo rojo. Entonces esa cuestión ya lo tornaba a ella como principal sospechosa en eso. Empezaban a pedir oficios rápidamente de cámara, circuito cerrado, informe a telefonía, llamadas, mensajes, que también sirvieron de base porque las pruebas científicas corroboraron esa comunicación previa. O sea, lo que a él ya le llamaba la atención, terminó científicamente en pruebas porque se pudo establecer ese nexo entre los mensajes con los sicarios contratados. Esa cuestión lo puso como principal sospechosa en ese momento. Incluso la abogada de ella, que se presentó también en el hospital, le planteó ponerse de acuerdo entre la víctima y la victimaria en ese momento para que manejen una misma historia, una misma versión, para que pueda cuadrar el argumento y entonces puedan salir, digamos, bien otra vez de este suceso, tanto él como la persona, la señora, y también se iban a hacer cargo de los gastos médicos que iba a llevar la atención médica. Así, al cabo de la primera fase de las investigaciones, la abogada Yemina Yaquet fue calificada como autora moral del intento de homicidio, y los otros dos hombres, William Francisco Mansur Ávila y Diego Javier Pessoa Bordón, terminaron procesados como autores materiales del intento de asesinato. Yemina fue recluida en el Buen Pastor y los dos varones en Tacumbú. Desde que ingresó a la cárcel, hay que decirlo, Yemina Yaquet tuvo una conducta ejemplar, una que le sirvió para beneficios procesales que obtendría posteriormente. Organizó una biblioteca y ayudó a varias de sus compañeras internas. Una vez asentada en prisión, Yemina seguía insistiendo en que necesitaba una oportunidad de defenderse. Incluso llegó a ser entrevistada por el diario ABC Color durante un acto que hubo en la cárcel de mujeres Buen Pastor. En un material que se publicó el 29 de agosto del año 2011, poco más de un año después de su encarcelamiento, un material decía: la abogada Yemina María Yaquet Ferreira, de 32 años, está presa por supuesta tentativa de homicidio de la que resultó víctima el arpista Sixto Tadeo Corbalán el 9 de abril del año 2010 en el barrio Bernardino Caballero de Asunción. El atentado ocurrió cuando la víctima y la hoy procesada se desplazaban al bordo del vehículo de la mujer. Ambos fueron atacados por un motociclista que baleó en el cuello al arpista. La abogada señaló que auxilió a su acompañante y que gracias a ella se salvó. Luego fue utilizada como testigo de la fiscalía, hasta que sorpresivamente terminaron acusándola de ser la ideóloga del atentado. Lo único que pido es que me den la oportunidad de defenderme,
declaró la mujer al quejarse del lento proceso. Aseguró que es inocente, pero que supuestamente no le admiten las pruebas técnicas presentadas por su defensa. Al año siguiente de esa publicación en prisión, en 2012, Yemina Yaquet volvió a ser entrevistada también por ABC, pero esta vez ya cuando nuevamente gozaba de libertad. Sí, finalmente consiguió un beneficio procesal y salió de prisión mientras todavía se sustanciaba el caso en su contra. El 23 de diciembre del año 2012, ABC Color publicó: en una situación límite se puede crecer y mejorar el entorno. La explicación del material decía: en su hogar, después de estar 2 años y 5 meses en la cárcel de mujeres, la abogada Yemina Yaquet cuenta parte de lo vivido. Pese a la impotencia de sentirse injustamente privada de libertad, crea una biblioteca para todas las internas. Fue una de las metas logradas que le ayudó a encontrar un sentido y fortalecerse. Hoy se siente comprometida con la continuidad y mejora de las condiciones de vida y oportunidades en el Buen Pastor. Y así fue transcurriendo el tiempo con relación al intento de homicidio del arpista Sixto Corbalán, que ocurrió el 9 de abril del año 2010 en Asunción. Los dos sicarios nunca abandonaron la cárcel, pero la ideóloga del hecho sí llegó a salir con arresto domiciliario, medida de la cual disfrutó durante mucho tiempo. Finalmente, tras casi una década de aquel evento, el caso llegó a juicio oral y público. En esta historia también surgió que esta persona, Diego Pessoa y William Mansour, fueron contactados a través de a quien le conocían como La Payesera. Creo que era de nombre Cintia y el apellido no estoy recordando. Entonces le contactan a esta conocida como La Payesera y este le contacta con el Mansour y Mansour con el sicario Diego Pessoa. Diego Pessoa fue el que disparó el arma de fuego en contra de la víctima, y Mansour era una especie del conductor de la moto, también el facilitador, el intermediario, el que hacía los nexos. Y estas dos personas, uno de ellos terminaron contando en el juicio, o sea, básicamente como se les suele denominar comúnmente, confesaron, aparte de todas las pruebas que ya estaban hilando, también digamos que admitieron que así fue la historia. O sea, todo lo que estaba científicamente corroborado, más la versión del testigo sobreviviente, fue reforzado con, como se suele siempre comillas, con la confesión. Ahí en juicio, o sea, declararon en juicio y comentaron tal cual los hechos. Incluso contaron que se les dio un poco de droga, se les dio un poco de dinero, se les ofreció algunas ventajas, algunos beneficios para que puedan hacer ellos el hecho. Y que también incluso se les reclamó por no haber hecho su trabajo de esa vez, que se contrató falsamente para que él se vaya personalmente a firmar el contrato para el evento que era para el Poder Judicial. Hasta eso le reclamó ella a ellos dos, de por qué no saben hacer un trabajo básicamente por qué no hicieron bien su trabajo de sicariato. Bueno, hasta eso comentaron inclusive en el juicio oral, y que ese reclamo entonces le dijeron que iba a quedar para una segunda vuelta, que es lo que justamente pasó después, que es el hecho ocurrido ya creo que era el 10 de abril, el 9 de abril del 2010, que sí ocurrió finalmente el disparo. ¿Desde siempre fue la intención matarle luego al arpista? Hasta donde se pudo concluir desde el momento en que él ya tenía, el arpista tenía ya la intención de, digamos, culminar la relación amorosa o la relación sentimental o el vínculo entre los dos. A partir de ahí hubo un cambio muy, muy radical conforme salió en el juicio,
en donde ya hubo esta contratación de un primer intento de atraerlo hacia un local para eh, darle los disparos, y luego, como no salió ese primer intento, se volvió a insistir días después en otro intento que ya fue el día donde o sí ocurrió ya el disparo. Entonces se mantenía todavía esa intención de finalizar con su vida, se mantenía todavía, pese a que ya falló una vez, se volvió a insistir para que vuelva a intentarse una segunda vez. Que sí ocurrió, pero bueno, no, tampoco no se consumó el hecho. El 8 de diciembre del año 2019, el diario ABC Color publicó en la página 64: condenan a 15 años de cárcel a una mujer por un intento de homicidio. Yemina Yaquet fue sentenciada anoche a 15 años de cárcel en calidad de autora moral del frustrado homicidio del arpista Sixto Corbalán. Los autores materiales fueron condenados a 16 y 17 años de prisión. El texto del material periodístico explicaba que la procesada Yemina Yaquet fue directamente remitida a la cárcel del Buen Pastor tras dictarse la sentencia. En tanto, Diego Pessoa y William Mansur, condenados a 17 y 16 años de prisión respectivamente, permanecerán en Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde ya están privados de su libertad por otro caso. El Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Peña, Laura Campos y Rosana Maldonado, dio por probada la acusación de los fiscales Daniela Benítez y Giovanni Grisetti. Efectivamente, él fue el que justamente dio todos estos detalles que también estoy comentando así en resumen. Mencionó la cuestión de cómo se le contrató, que se le llamó a su casa, que atendió el teléfono a su mamá, ahí le quisieron contratar, luego creo que le pasaron al hermano, y ellos decían, sí, no hay problema, él se va a contactar ahora con usted o si no sería el evento, y ellos insistían, no, pero él tiene que venir, él que venga, él de cómo hacer firmar contrato, y ellos explicaron que normalmente en el mundo del arte musical, ellos se van más al evento y obviamente cantan todo, ejecutan el instrumento musical y después cobran. No andan tanto en papeles porque ellos el servicio a veces incluso realizan antes. A veces cobran un poco antes y después hacen el servicio, pero finalmente ellos hacen el servicio después cobran. Entonces ellos no tenían ese problema de firmar algo porque ellos sí iban a cumplir. Entonces para ellos no era algo preponderante acudir hasta un sitio de noche en una lomitería para acordar un contrato musical. Entonces, esa parte ya fue el primer dato que no le estaba cuadrando tanto, y creo que su mamá luego le había dicho, mi hijo muy peligroso a esta hora, esperando en otro momento, en otro, porque ahí, o sea, su mamá luego ya sintió que algo no cuadraba bien. Entonces, ellos no le dieron tanta importancia esa vez. La segunda vez sí ya fue un encuentro ya de hacer una especie de, creo que él comentó, no quiero tampoco precisar en el término utilizado por él, era más o menos para despedirse, ya para terminar ya de una buena vez, y bueno, se reunieron otra vez ahí en el restaurante, y bueno, y ahí ya acordaron que no, y ella le notó muy diferente ya también a ella, ya no es que le miraba tanto, ya se pasaba chateando, se pasaba, después hizo una llamada, después se fue al baño, y eso a él también ya no notaba como las demás veces en donde sí almorzaban y compartían. Esta vez ya le notaba a él algo raro, eso es lo que él comentó en el juicio oral. Y la parte cuando le llevan, viene llegando la persona, se acerca hasta el vehículo, le dispara, y ella medio que esperando, no decía nada, no hacía nada, no le notó sorprendida, no le notó asustada a ella, no le notó como alguien preocupada de estar al lado de una persona que acabó de recibir un disparo en el cuello. Entonces, esos fueron los datos que él aportó en el juicio también a los investigadores, y los investigadores policiales ya inmediatamente lo colocaron como principal sospechoso por todo este tipo de actitud que ella presentó cuando acabó de presenciar un disparo letal en contra de su pareja o expareja que estaba ahí a su lado, y la forma en que le llevaba, el tiempo que tardó y demoró. Bueno, todas estas cuestiones él agregó en el juicio oral en forma detenida. Por eso el tribunal, inclusive cuando llega a su veredicto, refiere un punto central de la sentencia. Decía que normalmente estos casos ellos suelen ver
desde el punto de vista del hombre hacia la mujer, esta cuestión así muy de tinte pasional, y en este caso se estaba viendo al revés y que estaban sorprendidos cómo se planificó tan bien esta cuestión y que el trasfondo venía por una relación de pareja que ella se quería terminar y era como que ella no aceptaba el no o no aceptaba la separación o el distanciamiento no, o la no continuación de la relación sentimental. Entonces, el tribunal hace énfasis en decir que eso era algo muy particular en este caso concreto, porque esta vez se dio del género femenino hacia el género masculino. Ella llegó a declarar, la condenada. También declaró en el juicio oral, dio también en su versión, refirió que no habló tanto sobre el hecho en sí, no hizo tanto énfasis, pero lo enfocó del punto de vista sentimental, lo enfocó del punto de vista más de la relación, del tiempo que estuvieron juntos, de que ella también tenía una vida futura, de que estaba estudiando, creo que ella dijo que ya se recibió inclusive, que se dedicaba en la penitenciaría, creo que hacía servicios sociales, eventos, formó una biblioteca, después que, eh, bueno, dio muchas cuestiones, digamos, de arrepentimiento por el hecho en sí. O sea, emocionalmente terminó demostrando una especie de arrepentimiento y de por lo que había acontecido y que era una cuestión más o menos muy particular de ese momento, porque esto se hizo casi 10 años después del hecho, se hizo el juicio, entonces Pero reconoció pasó, ella. para el Ministerio Público se subentendía como un reconocimiento tácito por las expresiones, por el sentimiento, por las cuestiones emocionales que estaba ella demostrando en ese momento. Por lo tanto, esa particularidad ya cerró más esta cuestión porque todo estaba enfocado a la línea científica a nivel probatorio, porque no había algo tan concreto como un testigo, aparte del propio testigo que fue la víctima, no había algo tan concreto que le enlazaba a ella con los dos sicarios. El caso del arpista Sixto Corbalán prácticamente tiene una calidad de milagro, porque lo jugaron a matar, literalmente. Le dispararon directamente a la cara a menos de 1 metro de distancia. No era su día o cualquier otra creencia que pueda tener. Lo cierto es que, para su fortuna, el sicario tuvo tan mala puntería que no cumplió con su objetivo. No lo mató. Y lo que no te mata te hace más fuerte, dice un refrán. Efectivamente, el arpista Corbalán fue el principal testigo de su propio caso, ya que él, con su testimonio posterior, ayudaría a identificar no solamente a la mandante del hecho, sino a los cómplices y ejecutores del ataque. Hoy en día, en el momento de la grabación de este material, julio del año 2026, la abogada Yemina Yaquet ya está completamente reinsertada en la sociedad. Cumplió con su condena, salió de prisión y hoy día trabaja en su profesión como abogada. Los dos sicarios, Diego Javier Pessoa Bordón y William Francisco Mansur Ávila, por su parte, cumplen las últimas partes de sus condenas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en la Penitenciaría Regional Padre Juan de la Vega de Emboscada, respectivamente. Así como se dijo en el juicio, este fue un feminicidio, pero al revés. Una mujer que no aceptaba el término de una relación y que por ello planeó matar al que ella aseguraba querer como futuro esposo. El caso del artista Sixto Corbalán, aquí en Expediente Abierto.